Bueno, voy a hablar un poquito sobre lo que es Support Vector Machine y para qué sirve. Lo primero que tenemos que saber es que Support Vector Machine es un algoritmo de Machine Learning que sirve para separar dos categorías. En este caso, como podemos ver, tenemos los puntos rojos de los puntos azules. Pues lo que va a hacer el algoritmo es separarlos o clasificarlos. Vamos a encontrar una recta de separación entre nuestras dos categorías. Esta recta de separación, como podemos ver en la figura, podemos tener varias. Tenemos la verde, la morada y la amarilla. Vamos a elegir la mejor para separar nuestras categorías. En este caso sería la recta amarilla y a eso le vamos a llamar recta de separación una vez ya tenemos esa recta. Lo siguiente es pues conseguir un margen. ¿Cómo se define el margen? Pues una vez tenemos la recta de separación, que en esta imagen es de color negro, pues vamos a encontrar los vectores que estén más cercanos a nuestra recta de separación y a eso le vamos a llamar vectores de soporte. En este caso tenemos dos vectores azules que están, digamos, son los más cercanos a nuestra recta de separación. Esos son los vectores de soporte de los puntos azules y de igual manera tenemos los vectores de soporte para los puntos rojos. Una vez obtenidas estas tres rectas, pues vamos a tener diferentes ecuaciones que vamos a utilizar. Tenemos Wx más b igual a 1, que es la de la recta de la izquierda, Wx más b igual a 0, que es nuestra recta de separación, y tenemos Wx más b igual a menos 1, que es la recta de la derecha. Vamos a tener un margen, que es la distancia que existe entre la recta igual a 1 y la recta igual a menos 1. Lo que busca Support Vector Machine es ampliar ese margen. Entre más grande es ese margen, es mejor el hiperplano que se forma. Ya podemos ir viendo que contamos con un hiperplano o un rectángulo en este caso, pero de manera general, pues no siempre van a ser dos features, por lo tanto no siempre vamos a tener un rectángulo, sino que a manera de que los features crezcan, pues este no va a ser un rectángulo, sino que se va a ir convirtiendo a 3D, 4D. Entonces, de manera general lo vamos a llamar hiperplano. Y lo que va a buscar nuestro algoritmo es reducir el valor W, que es la distancia que hay dentro de la recta de separación y sus rectas de soporte. Entonces, si reducimos el valor de W, entonces el margen crece. Y lo que necesitamos es eso, tener un margen, el mejor margen posible o el margen más grande posible. El proceso de entrenamiento de Support Vector Machines puede ser aplicado a datos de cualquier tipo. Quiere decir de que podemos tener variables de tipo categóricas o cuantitativas. Su mayor aplicación es para la clasificación de texto, pero como ya he dicho, podemos aplicarlo a lo que son, por ejemplo, también imágenes o variables cuantitativas. En el caso de que sean estas variables categóricas, vamos a tener que hacer o realizar una representación numérica de estas, aplicando lo que es one-hot encoding. Y para lo que son imágenes, por ejemplo, para su procesamiento, vamos a tener que aplicar lo que es un resize o un reshape de estas y aplicar el algoritmo. Support Vector Machine, como bien sabemos, es un algoritmo de clasificación en el cual en su entrenamiento es posible que necesitemos aplicar lo que son funciones de kernel, y estas funciones de kernel van a ser aplicadas cuando tengamos lo que son datos que no pueden ser separados por medio de una línea en un solo plano. Esto quiere decir de que esta función de kernel representa una operación la cual hace un mapeo de datos y estos son representados en diferentes dimensiones. Desde acá, en cada una de estas funciones vamos a ver de que depende de x y x', o que es lo mismo que decir de x y y. Desde acá, las tres funciones principales, o las que vamos a ver, van a ser una función de kernel lineal, polinomial o gaussiana. Y acá en la gaussiana vamos a implementar lo que es un nuevo hiperparámetro llamado gamma.
que esta gama lo que nos va a variar es el sesgo y la varianza. Quiero decir de que si nosotros escogemos un valor de gama alto, lo que va a pasar con el sesgo es de que este va a ser pequeño, pero nuestra varianza va a incrementar. Y en el caso de lo que es una gama muy baja o pequeña, nuestro sesgo va a crecer y la varianza va a minimizarse. Entonces acá, dentro de nuestro entrenamiento, no es muy diferente a otros algoritmos que ya hemos implementado. Es como la serie de pasos dice, vamos a importar lo que son librerías, por ejemplo NumPy, TensorFlow, Pandas, por ejemplo, para hacer un análisis de datos, Matplotlib. Vamos a obtener y preparar la data. Esto quiere decir de que vamos a hacer feature engineering y vamos a normalizarla, porque al normalizarla vamos a optimizar nuestro proceso de entrenamiento. En la construcción de grafo vamos a implementar el kernel. Este kernel va a depender de nuestros datos, de la naturaleza que tengan estos. Vamos a hacer una predicción de este kernel, o sea, que estos datos van a pasar a través de esta función. Vamos a predecir y vamos a realizar una función de costo. Que esta función de costo obviamente vamos a comparar nuestros datos en la predicción con los datos que en realidad tenemos que tener, y vamos a optimizar esta función de costo de tal forma de que este costo sea mínimo. Desde acá, a la hora de entrenar, vamos a poder, por ejemplo, si estamos aplicando lo que es un kernel gaussiano, vamos a tener que pasarle lo que son el hiperparámetro gamma, que como vuelvo a repetir, es nuevo para nosotros, y dependiendo de la cantidad de datos o de la complejidad que tengan estos, realizar o escoger un batch. Desde acá, después de aplicar lo que es el proceso de entrenamiento, vamos a poder ver o analizar los diferentes casos o cómo este algoritmo va a clasificar. Desde acá, en la primera imagen, para ambas imágenes estamos usando un kernel polinomial. Entonces vamos a tener, sabemos de que esto no podemos, digamos, en la representación, en la primera imagen, sabemos de que esta no podemos separarla por medio de lo que es una línea recta. Para esto los datos, aplicamos el kernel, reordenamos y ahora sí pueden ser clasificados de forma gráfica o separados por medio de esta línea recta. Y en el caso, por ejemplo, estos datos de abajo, o en el segundo ejemplo, vemos de que es un círculo y nuevamente no podemos clasificar esto por medio de una línea recta. Desde acá utilizamos lo que es un plano y sabemos, acá es donde aplicamos lo que es el mapeo, el producto punto de estas dos variables, donde todos los datos de color rojo se quedan en una dimensión inferior y los datos de color azul en una dimensión superior. Cada una de estas es separado por un plano. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la función de costo para los Support Vector Machine.
Bueno, comenzando, la función de costo que se utiliza es la función de pérdida tipo bisagra. El objetivo de esta función es lograr la mayor separación entre clases que, pues, según vimos, están separados entre básicamente o por una línea, plano o hiperplano. Es importante entender que partimos de dos rectas que tienen valores respectivos o están igualadas a 1 y menos 1. Estas dos rectas encierran el plano y hiperplano recta que separa a las dos clases que tenemos, y pues la idea es maximizar la distancia d que puede observarse en la figura. Para maximizar la distancia, pues primero partimos de la definición matemática de la distancia. Tomamos la distancia entre una de las dos rectas y un punto en particular, y la ecuación, según lo que se observa acá, pues básicamente nos da que debemos evaluar la norma de wx más d igualado a 1 sobre la norma de w, y pues esto se reduce, dado que la ecuación de arriba equivale a 1, se reduce a 1 partido w. El problema entonces se reduce a maximizar la distancia, y esto se logra con minimizar w. Para hacerlo, pues expresamos el problema después de aplicar Lagrange de esta forma. La función de costo es la que se observa arriba, que es minimizar w, y pues la ecuación es, pues, minimizar w, donde se multiplica lambda por la norma de w al cuadrado más la sumatoria 1 menos y sub 1, y sub i, perdón, xi más w. Esta es la función de costo. Se deriva la función de costo, y pues acá abajo están las dos porciones. La derivada respecto de w de la primera porción nos da 2 lambda por w, y la derivada de la segunda parte pues nos da una función tipo bisagra, donde si y sub i por x y w es mayor a 1, tiene valor a 0, y para los demás valores tiene un valor, la derivada toma un valor de menos y sub i, x sub i, respectivamente. Esto es el gradiente, y por último pues utilizamos este gradiente para actualizar el parámetro w. En el caso de que el parámetro w, en el caso de que el gradiente evalúe en 0, entonces solo tomamos la primera parte de la gradiente, que es 2 lambda por w, y se actualiza el parámetro por el learning rate que tengamos y se lo aplicamos al w actual. Y por el otro lado, en el otro caso, pues actualizamos el parámetro con la expresión de learning rate por y sub i, x sub i menos 2 lambda por w, y de esta forma se entrena el modelo de Support Vector Machine. En cuanto al kernel gaussiano, que es el que utilizamos para, bueno, es uno de los posibles kernels a aplicar con SVM, la importancia de él viene en que es algo que permite a Support Vector Machine separar los datos cuando la forma en sí en la que está distribuida la data no permite hacer una separación muy obvia o muy sencilla. Entonces se puede utilizar el kernel gaussiano, que tiene pues dos propiedades principales. Una es que pretende o de alguna forma trata de crear una separación para cualquier distribución de datos, es decir, que todo es separable por un hiperplano. Y lo otro es que pues permite también a través de un parámetro que vamos a revisar, gamma, ajustar la curvatura de los datos, que incide en la precisión, torpeza o overfitting del modelo. Un poco en la intuición es que, pues como mencionaba, hay datos muy dispersos que no es fácil de cruzar con una línea. Entonces, se pueden separar los planos modificando su posición. Por ejemplo, en la gráfica vemos que estas son las observaciones iniciales y podemos dibujar una línea en la que podemos ubicar los datos de la clase A en la parte alta de las líneas, y en los mínimos o en los valles podemos ubicar la clase B, o sea, una clase que estamos clasificando, y de esta forma pues lo podemos separar a través de la línea que se visualiza ahora en la gráfica. Ya tenemos ahora pues estos
cortes y pues queda ajustar a través del parámetro gamma qué tan ancho queremos hacer el borde, donde se va a clasificar una clase específica. La selección es crítica porque dependiendo de cómo se haga, si es muy alto, produce lo que se ve en la imagen de la izquierda, que es overfitting, y si se selecciona un gamma muy bajo por el otro lado, pues puede darse lugar a una mala clasificación, como lo que se ve en la parte derecha. El balance es clave, pero en todo caso este es un feature adicional que permite al SVM realizar separaciones en clases mucho más complejas, pues cuando la forma no es sencilla de separar por un plano, recto o hiperplano. Bueno, acá vamos a ver las diferencias entre los Support Vector Machine. Una de las principales sería el Support Vector Machine de regresión. La idea básica de este consiste en realizar un mapeo de los datos de entrenamiento donde un campo X pertenezca a uno superior. ¿Qué es lo que quiere decir esto? O sea, acá va a haber un espacio entre varias dimensiones, un mapeo por así decirlo, no lineal. ¿En qué consiste esto? En que acá vamos a trabajar con hiperplanos. También tenemos los Support Vector Machine multiclase. Estos dicen que existen dos filosofías básicas para resolver el problema de querer clasificar los datos en más de dos categorías. Una dice que cada categoría es dividida entre otras y todas son combinadas. Se construyen K y con subíndices de K-1 partido 2 modelos donde K es el número de categorías. También podemos ver las diferencias de los Support Vector Machine a la hora de entrenarse. O sea, podemos ver que un Support Vector Machine trata de separar dos clasificaciones, o sea, es binario. Tenemos uno donde es subajuste, donde lo que podemos observar es que el área no lo está separando bien de las dos categorías. Un ajuste que es lo ideal, que se entrena con tal de separar las dos categorías y es eficaz para otros tipos de problemas, siempre y cuando sean dos categorías, entiéndase binario. Y el sobreajuste. El sobreajuste prácticamente separa de la mejor manera posible las dos categorías, pero con el inconveniente de que no se entrena, sino que solamente aprende este modelo. A la hora que nosotros metamos nueva data, acá ya no va a ser útil. Entonces un sobreajuste no es lo indicado, sino que lo mejor sería un ajuste. También existen otros tipos de comparaciones, pero ya no tanto entre Support Vector Machine, sino que comparado a otros algoritmos. En este caso sería comparado a las redes neuronales artificiales. Dicen que las redes neuronales artificiales son capas ocultas que transforman a espacios de cualquier dimensión. El espacio de búsqueda tiene múltiples mínimos locales. El entrenamiento es costoso, la clasificación es muy eficiente, se diseña el número de capas ocultas y nodos, y es de muy buen funcionamiento en problemas típicos. Bueno, ahora las características de los Support Vector Machine dice que los kernels transforman a espacios de dimensión muy superior. El espacio de búsqueda tiene solo un mínimo global. El entrenamiento es muy eficiente, la clasificación es muy eficiente, se diseñan la función de kernel y en el parámetro de coste C, que es muy buen funcionamiento en problemas típicos, extremadamente robusto para generalización, tiene menos densidad de heurísticos para entrenamiento. Ahora vamos a ver los Support Vector Machine siendo, por así decirlo, un versus contra regresiones logísticas. Primeramente, lo que tenemos que tomar en consideración es que ambos tienen un común, que son algoritmos usados para clasificación binaria entre categorías, entiéndase solo dos tipos de categorías. El objetivo de un clasificador binario es encontrar la línea o curva que tenga la mayor probabilidad de predecir o capacidad de delimitar dos categorías o áreas de datos de manera correcta. La regresión logística es una técnica que define una distribución de probabilidad sobre las variables de entrada para predecir de qué lado de la línea estarán las variables de salida. Podemos ver acá en el ejemplo que tenemos dos categorías. Bueno, entonces tenemos la línea o la curva de la regresión logística que está denotado por el color verde. Tenemos las muestras verdaderas que son de color azul y las muestras falsas. Lo que queremos acá es separar las muestras verdaderas con las falsas. Entonces podemos ver qué tipo de comportamiento tiene.
De otro lado, los support vector machine son clasificadores que funcionan modelando las variables de entrada como puntos en un espacio geométrico, los cuales son mapeados de tal forma que los datos pertenecientes a una categoría u otra estén divididos de manera clara por un hiperplano de separación lo más posible. Los márgenes superior e inferior del hiperplano en sí son llamados vectores de soporte, puesto que sostienen la separación clara y precisa de las categorías, efectivamente clasificando una a un lado del hiperparámetro y otra al otro lado. Podemos ver acá el ejemplo en qué es lo que se quiere dar a entender. Acá lo que estamos viendo es una línea de separación entre las dos categorías, donde tiene también como sus márgenes los vectores de soporte. Entonces, más que todo, lo que intenta hacer esto es separar linealmente las categorías binarias. Entonces, mientras la regresión logística trata de encontrar la línea que mejor separe las categorías, los support vector machine tratan de encontrar directamente la mayor separación posible entre las categorías. Luego, comparando las funciones de pérdida, se tiene lo siguiente. Podemos observar en esta gráfica cómo la línea de support vector machine, que es la verde, es una recta, versus la línea de regresión logística, que es esta roja que tenemos acá. En la gráfica se puede notar que la función de pérdida logística se acerca a o asintóticamente, pero nunca llega a ser completamente, aunque el punto en cuestión sea clasificado de manera suficientemente confiable. Esto da al traste con un leve degradación en la capacidad predictiva del algoritmo. La función de pérdida logística diverge más rápidamente que la bisagra, o sea, la support vector machine, lo cual la hace más sensible a los datos extremos. En general, los support vector machine desempeñan marginalmente mejor que la regresión logística. Bueno, por último tenemos las desventajas y ventajas de los support vector machine. Empecemos con las ventajas. Los algoritmos clasificador en base a una sólida teoría, esto quiere decir que son teoremas de minimización de riesgos que son el estado del arte en aprendizaje estadístico. Se puede aplicar a datos representados en cualquier espacio de Hilbert, donde pueda difundir una medida de distancia. Relativamente son pocos parámetros a estimar. Se pueden formular nuevas extensiones, entiéndase flexibilidad. Las desventajas son determinar los kernels a utilizar, ya que es muy complejo, y solo es un clasificador binario. O sea, acá da la interrogante de qué ocurre cuando tenemos un problema de más de dos clases. Esos son los problemas. Conclusiones de Support Vector Machine. SVM es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Su función es clasificar los datos. SVM se divide en regresión y clasificación. El modelo lineal es un clasificador binario, es decir, sirve para identificar una clase u otra. La línea que sirve para separar las clases se llama hiperparámetro. En el modelo lineal, las rectas paralelas positiva y negativa son los vectores de soporte. Es decir, si lo vemos como un dibujo, como la carretera, la línea izquierda y la derecha van a ser los vectores de soporte. La distancia máxima entre cada vector se llama margen máximo. Mientras mayor sea esta distancia, es más confiable el modelo. Utiliza configuraciones llamadas kernel. La selección del tipo de kernel depende del modelado de datos. Esto puede ser a veces muy complejo, porque, por ejemplo, si los datos están distribuidos de una forma circular, puede que sea más fácil trabajarlo en coordenadas polares y luego pasarlo nuevamente a un plano unidimensional para tener la ecuación de un círculo. SVM es muy efectivo para datos linealmente separados. Esto significa que si los datos están distribuidos de una forma que una línea los puede separar, SVM va a ser muy efectivo. La función de costo para SVM se llama tipo bisagra. Se pueden tener más de dos clases. En caso de que sean tres, se tendrá un modelo tridimensional. Más de eso no es posible visualizarlo.
Si bien SVM trabaja muy bien únicamente con 2 clases, no está limitado a trabajar con 3 clases. Esto es lo que nos dice este apartado. Muchas gracias.